Hola, bienvenidos a Nutrición en Serie. Mi nombre es Maribel Fernández y como sabemos, nosotros para realizar una buena alimentación, una alimentación saludable, nosotros tenemos que disponer de aquellos alimentos que sean de buena calidad, que esté en buenas condiciones, además de también nosotros conocer la manera en que debemos conservarlos, ya sea refrigerarlos, congelarlos. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos estas características de determinados alimentos para su selección y de esta manera nosotros vamos a asegurar que estamos llevando una alimentación inocua, es decir, que no va a dañar nuestra salud. Entonces, si podemos consultar anteriormente en dos videos anteriores, el contenido va dirigido precisamente a realizar una compra inteligente en la cual nosotros tenemos que tener planeado qué alimentos vamos a consumir durante esa semana o esa quincena de acuerdo a un menú. Entonces es necesario planearlo con anticipación. De esta manera nosotros vamos a economizar en pues la cantidad de dinero que vamos a invertir para la compra de estos alimentos, además de que vamos a ahorrar tiempo y bueno, se recomienda que nosotros cuando vayamos a comprar al supermercado vayamos con sin hambre y con suficiente tiempo para realizar una compra de acuerdo a esa lista que nosotros hemos llevado y no interfieran nuestros gustos o el hambre en ese momento, que nosotros tengamos esa prisa y seleccionemos alimentos que bueno tengan gran cantidad de grasa, gran cantidad de azúcar. Por ello es importante que se planee esta compra. Y esta compra, una vez que ya se planeó, se acudió al súper, también es importante checar las etiquetas de los alimentos. Más adelante, en los siguientes contenidos estaremos hablando de esta parte, pero es importante que también verifiquemos la caducidad del producto. Por otra parte, es muy importante que nosotros sepamos identificar aquellas características que deben cumplir ciertos alimentos, ya sean las aves, los pescados, los huevos, verduras, hortalizas, que deben cumplir para que nosotros determinemos que es un producto de calidad y que está en buenas condiciones para el consumo. Ya que de lo contrario, si nosotros consumimos un producto que está deteriorado, que está contaminado, que tiene bacterias, en este caso podemos enfermar. Entonces es importante que además de que nosotros ya seleccionamos y planificamos nuestro menú y compramos de una manera inteligente estos productos, nosotros sepamos identificar estas características que nos permitan saber que este alimento no nos va a hacer daño. Como sabemos, los alimentos una vez que los compramos, es importante que nosotros lleguemos a casa y sepamos cómo vamos a conservarlos. Para conservarlos ya sabemos que existe el método de la refrigeración y la congelación, por lo cual, bueno, nosotros debemos aplicarlo para evitar la contaminación y proliferación de microorganismos en estos alimentos. Sabemos que los alimentos deben de conservarse y para lo cual, bueno, nosotros vamos a aplicar métodos de congelación o refrigeración. Entonces sabemos que hay alimentos como las carnes que pueden contaminarse. Esto es si se mantiene a una temperatura ambiente, por lo cual se debe considerar que el pollo debe de mantenerse en vitrinas, el cual se debe de refrigerar. Esto porque si no se puede contaminar por salmonela. Además, debe de evitar que el pollo se mezcle con otras carnes rojas o derivados de carne como embutidos. Como sabemos está la salchicha, longaniza, tocino, entre otras, los cuales, bueno, no deben mezclarse con este para evitar la contaminación. En cuanto a las carnes, como el pollo y el conejo, deben contener una placa sanitaria. Esto nos va a indicar que tienen un control sanitario. Por otra parte, el pescado debe ser refrigerado en algunas bandejas de acero inoxidable o bandejas que contengan desagüe con hielo que sea de agua potable para darle este mantenimiento con hielo. Una vez que ya pasó por el proceso de congelado el pescado, deberá conservarse a una temperatura de menos 18 grados centígrados y deberá estar envasado y etiquetado. En cuanto a los moluscos y crustáceos, deberán conservarse a una temperatura de menos 16 grados centígrados.
En cuanto a los cefalópodos, deberán estar a una temperatura de menos 15 grados centígrados y a menos 9 grados centígrados los túnidos congelados en salmuera. En cuanto a las técnicas de conservación de alimentos en casa, tenemos los alimentos frescos, los alimentos refrigerados y los congelados. Y en todo momento se debe mantener la cadena de frío. Esto es el suministro de una temperatura controlada para la conservación de alimentos. Además, es importante que nosotros conservemos nuestros alimentos, ya que vamos a preservar calidad, propiedades nutricionales y organolépticas. ¿Cuáles son las propiedades organolépticas? Son el sabor, el olor, el color y la textura. Estos se van a encontrar en buenas condiciones para el consumo, por lo cual vamos a tener una adecuada alimentación y libre de microorganismos. Por otra parte, una vez que hayamos realizado ya las compras de nuestros productos, es necesario que tardemos el menor tiempo posible en llegar del supermercado a la casa. Esto para la conservación de los alimentos, ya que, como habíamos comentado, si el alimento se mantiene a una temperatura ambiente, la proliferación de bacterias incrementa. Estas se encuentran muy activas, por lo cual es necesario trasladarse lo más pronto posible a casa. Una vez que también hicimos ya nuestras compras, si nosotros compramos alimentos que necesitan ser congelados o refrigerados, bueno, podemos usar una bolsa isotérmica, la cual podemos trasladar estos alimentos. Y por otra parte, también es necesario que separemos los alimentos que pudiesen tener un escurrimiento. Esta división va a ayudar a que se evite la contaminación. Una vez que lleguemos a casa, los alimentos se deben dividir en frescos, refrigerados y congelados y colocarlos en cada sección de acuerdo al refrigerador. En cuanto a esto, se debe de realizar de manera rápida para conservar la cadena de frío. Los alimentos contienen microorganismos, los cuales nos pueden ocasionar alguna intoxicación, por lo cual deben de ser pasados por el proceso de cocción, esto para eliminar estos microorganismos de manera total o parcial. Sin embargo, cuando aún no son cocinados estos alimentos, tenemos que aplicar ciertas medidas higiénicas y de conservación. Esto para tener en buenas condiciones el alimento y que sea seguro consumirlo. Factores que son fundamentales para la conservación de alimentos son la temperatura, el tipo de alimento y el tiempo en el que está expuesto este alimento. En cuanto a la temperatura, tenemos que estas se proliferan de manera pronta cuando se está en una temperatura ambiente. Por otra parte, existe una zona llamada de peligro en la cual los alimentos se encuentran entre los 5 grados y 65 grados, donde las bacterias pueden multiplicarse de manera muy rápida. Por lo cual, bueno, es necesario que estos sean refrigerados, por lo cual, como sabemos, el frío lo que va a hacer es detener o alentar este proceso de proliferación de microorganismos, y en cuanto al calor también destruye estas bacterias. En cuanto al tipo de alimentos, sabemos que hay algunas que impiden la multiplicación de las bacterias. Estos son los alimentos azucarados o salados, y existen otros alimentos por los cuales las bacterias tienen preferencia, los cuales debemos conservarlos, pues ya sea de manera refrigerada o de acuerdo a como corresponde. Una temperatura ideal de refrigeración es de 0 grados a 5 grados. En cuanto a la congelación, puede ir hasta los menos 18 grados centígrados. Sabemos que un alimento congelado va a reducir el número de microorganismos entre más baja sea la temperatura. Y para que nosotros podamos congelar los alimentos, estos pueden ser ya sea crudos o cocidos. Para una mejor y rápida congelación es necesario colocarlos en bolsas herméticas en las cuales seccionemos este alimento. En cuanto a las verduras y hortalizas, también se pueden congelar, pero se realiza un proceso diferente. En este caso, las verduras, ya sea que se cocinen y si no, se pueden blanquear. El proceso de blanqueamiento consiste en sumergir estas verduras u hortalizas en un recipiente con agua, el cual ya debe estar con el agua hervida. Durante 2 minutos se va a colocar esta verdura u hortaliza, y posterior a esto la verdura se debe de escurrir, se debe de secar, y ya entonces se coloca en la bolsa hermética que se va a llevar al congelador. En cuanto al proceso de descongelamiento, lo podemos hacer a través del microondas o lo podemos hacer a través del frigorífico. Si es a través del frigorífico, podemos dejar desde la noche anterior el alimento
en el refrigerador para que éste se descongele. En cuanto al microondas, nosotros podemos ir a la opción defrost, que significa descongelar, para que éste se descongele. Si nosotros queremos descongelar verduras u hortalizas, nosotros podemos de alguna manera poner ya el agua hirviendo, directamente se procedería a introducirlas, o en cuanto al aceite frito, podemos también colocarlas. Los platillos o alimentos que ya tengamos congelados, es conveniente que una vez que son descongelados ya no se vuelvan a congelar, porque esto permitiría que se reproduzcan las bacterias y ya digamos que el alimento ya no sería seguro de consumirlo porque proliferarían más bacterias. Entonces lo ideal es que si ya el platillo se descongeló o algún guiso, es necesario llevarlo hasta el punto de ebullición. En este caso, si existe alguna bacteria, con este proceso quedaría destruida. Como vimos, es muy importante saber a qué temperaturas y cuáles son las condiciones y también los métodos que existen de congelación y refrigeración y la manera en la que nosotros podemos congelar nuestros alimentos y descongelarlos. Esto para eliminar la proliferación y contaminación de los mismos.